Hola chicas, buenas tardes. ¿Listas? Ya vamos a iniciar con nuestra sesión. Vamos para arriba. Hoy acuérdense, no es nada teórico, es 100% práctico y son puros básicos, ¿ok? Entonces, antes que nada, tenemos que estirarnos muy bien, ¿ok? Voy a subir aquí el... No, Rodrigo, me lo dio. Un momentito. A ver, un momentito, Ok, vamos arriba, abajo, arriba, abajo. Queda a la derecha, atado. Vamos a la izquierda. Bien estiradita la pierna acá. Cambio. Arriba. Bien doblada la pierna atrás. Cambio. Deja que linga deja loto emahai koi que no lo que tajita wala tawamota tolanga linga te mahau emahai ke mau e tau tahi tanto he bainga kainga te la lonagi soy hockey man. Soy hockey man. Listo, síguele. Ok, vamos a abrir, vamos a bajar. Acuérdate, voy a meter el pelvis acá y bien abajo, ¿ok? Quédate ahí. Bien abajo. No estés aquí, es abajo. A mí. El ambiente es un círculo grande y lento. ¿Ok? Otro lado. Eso, no te subas. Quédate ahí, síguele.
pena, pena. Halo, halo. Tena, chicken, chicken. Quedó ahí, chicos. Abro y bajo más. Vamos a hacer tahiri, lado a lado acá. Lento. Lado a lado. Estoy abajo. Quedo abajo. Síguele ahí. Tiene que quemarse aquí. Ese es el objetivo, ¿ok? Calentar mis piernas. Vamos a levantar. Talón, 2, 1. Síguele. Vamos con los dos. 1, 1, 1. Ok, ya me quema. Ok, síguele. Listo, ok. Ahí está. Voy a terminar de apretar. Ok, ok, nada más antes de comenzar, chicas, a quien se llama Huawei y usuario. A partir de mañana, ya les había comentado, no voy a dejar entrar a nadie que no tengan su nombre bien identificado, su usuario, ¿ok? En su perfil pueden cambiar el nombre para poderlo cambiar también. Isidro también mañana ya no va a entrar, ¿ok? Hay que cambiar el nombre. Igual fuera de clase yo les puedo ayudar, pero aquí ahorita pues ya se los digo. Bueno, para que todas me pongan atención, porfis. Muy bien, vamos a empezar con nuestros básicos uno por uno. ¿Sale? Se los voy a explicar lo más detallado posible porque vamos a dejar grabada esta sesión. Igual la pueden estudiar ustedes después, ¿ok? Muy bien. Antes que nada vamos a ver lo que es el movimiento de rodillas. ¿Sí? Voy a bajarle aquí para concentrarme y ahorita lo volvemos a subir. Bien, el movimiento más importante que vamos a tener en nuestro cuerpo para todos los básicos es el movimiento de rodillas, ¿ok? El movimiento de rodillas va a ser una intercalación, enfrente y atrás, una enfrente y una atrás, ¿ok? Acá, acá, 1, 2, ¿sí? Ahí va de lado, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Primero, necesito que entendamos muy bien esto, porque todos los básicos que vamos a ver requieren una rodilla enfrente y una atrás siempre, ¿ok? Si tú empiezas a hacer un básico con las rodillas juntas aquí, va a estar mal. Entonces, que sepas tú que siempre necesitamos este movimiento. Para esto voy a poner una canción y vamos a hacer el movimiento hacia atrás, es decir, yo jalo mi rodilla hacia atrás para estirarla. Y es todo lo que vamos a hacer. 1, 2, 1, 2. Jalo hacia atrás mi rodilla. ¿Ok? ¿Listas? Va la música. ¿Listas? Ya, pipiti, rodilla. Una rodilla. Atrás, atrás. Ok, no es suavecita así, ¿eh? Es golpeado, como que jalo. Pura rodilla. Se te mueve la cadera sola, ¿ok? Pero yo estoy enfocada solamente en mi rodilla. Puri, va, atrás. Puri, atrás rodilla. Fíjate, se ve un triangulito entre una y otra. Un triangulito tienes que ver la parte de atrás. Se tiene que ver. Se tiene que tomar un triangulito. Si no se ve el triangulito es porque no le
voy a enseñar no es el más importante del ahorita Hiti, pero es el básico clave para poder desarrollar todos los básicos, que es el Tahiri, ¿ok? El Tahiri significa golpe. Entonces, una creería que es golpe de cadera, ¿ok? Pero no, es golpe de rodilla, ¿ok? Tahiri es golpe de rodilla hacia atrás y yo estoy moviendo mi cadera, ¿ok? Ahorita movíamos solamente la rodilla y Tahiri ya es moviendo mi cadera a los lados. Entonces, el objetivo no es quién saque más la cadera, sino el objetivo es que el golpe de Tahiri sea impecable, ¿ok? El golpe de rodilla, ¿ok? Acá esté grande y yo saco mi cadera, ¿ok? Entonces, Tahiri bien hecho es acá mi rodilla, Tahiri mal hecho es hacer mi cadera así, pero mi rodilla, trabajar con ellas pegada aquí, ¿ok? Esto no es un Tahiri bien hecho. Un Tahiri bien hecho es acá, ¿ok? Haciendo para atrás mi rodilla y bien golpeado, tanto aquí como acá, ¿sí? Pero el golpe, o sea, el Tahiri al que se refiere es de rodillas, ¿ok? Acá. ¿Sale? Bien, voy a aceptar a alguien. Muy bien, entonces vamos con este básico. Juri significa girar, ¿ok? Para cuestiones de básicos, cuando estamos en calentamiento y todo, y yo te digo Juri, estamos hablando de un cuarto de vuelta a mi izquierda, ¿ok? Pero Juri como tal significa girar. Girar puede ser giro completo, giro un cuarto, giro de media vuelta, etc. ¿Sale? ¿Listas? Va. Para va. Vamos, Tahiri. 1, 2. Rodilla bien atrás. Saca cadera. Vamos controlando mis brazos, que no estén aquí. Estiro. Apriétalos para que no te baile esto. Eso. Juri, va. Rodilla. Fíjate la rodilla. Sí. Golpe, golpe, golpe. Tírale. Eso. Bien. Muy bien. Entonces, ese fue nuestro primer básico, ¿sí? Que es el Tahiri. Después de ahí, ya aprovechando que estamos en golpe, que es Tahiri, vamos a hacer el Tahiri Piti. Piti es el número 2 en tahitiano. Ya ven cuando les cuento, les digo, Taji, Piti, Toruja, ¿sí? Ok, Piti es 2, entonces yo voy a hacer, significa en español, golpe doble. Tahiri Piti, golpe doble, ¿ok? Ahora, te voy a hacer el Tahiri Piti, te lo voy a explicar bien detallado y de cada básico te voy a decir básico correcto, básico incorrecto. Voy a tratar de hacerlo así, para que también tú te cheques, ¿ok? Bien, Tahiri Piti significa doble, no porque hago 2 Tahiris para un lado y 2 para el otro. Ese es el primer error que muchas veces cometemos cuando lo estamos aprendiendo. Se dice doble porque pasa 2 veces por el mismo lado. Sin embargo, tiene 3 Tahiris. O sea, un Tahiri Piti se conforma de 3 Tahiris. 1, 2, 3. ¿Ok? Si yo estoy haciendo Tahiri Piti Atau, que Atau es derecha, estoy haciendo derecha, izquierda, derecha. Entonces, pasé 2 veces por la derecha. ¿Sí? Pero la potencia de golpe de la izquierda, de ese 1 que golpea a la izquierda, es igual de fuerte. ¿Ok? Es decir, Tahiri Piti correcto es 1, 2, 3. ¿Sí? Golpeé 3 veces, igual de fuerte, mis 3 Tahiris, pero se llama Piti porque está 2 veces a un lado. 1, 2, 3. ¿Sí? Awi, 1, 2, 3. Atau, 1, 2, 3. Awi, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, Tahiri Piti incorrecto es que quieran hacer 2 a un lado, 2 al otro. 2 a un lado, o sea, omitiendo el Awi, ¿sí? O sea, si yo estoy haciendo derecha, el error es omitir la izquierda, es tratar de marcar 2 derechas juntas, 2 izquierdas juntas, ¿sí? Ese es el error más común. Entonces, vamos a marcar, si yo estoy haciendo derecha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí?
Vamos a hacerlo corridito con música y vamos a poner la misma potencia en los dos lados. No importa si estoy haciendo derecho o estoy haciendo izquierda, se marca igual. ¿Sale? Vamos con música. Va. Acá. Taki, piti, toru, maja. 1, 2, 1, 2. Te voy a poner una más despacito para que mejor vayamos al ritmo suave. ¿Ok? Muy bien. En lo que se abre aquí. Ahí voy bien, ya se está abriendo. Bien. ¡Va! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Misma fuerza, todos los lados. Tairi piti incorrecto. Este es incorrecto, incorrecto. No es 2 veces a un lado. Es pasa por los dos lados. Hazlo correcto, dale. Vamos hacia atrás, caminando. Al frente, va. Atrás. 1, 2, 1, 2. Al frente. Bien. Ok, entonces espero que hayamos dejado súper claro la diferencia y cómo debe de ser el piti, ¿sí? Muy bien, chicas. Ahora vamos a irnos, aprovechando que seguimos en Tairi, ¿sí? Me voy a ir a todos los Tairis que hemos visto. Vamos a hacer Tairi Tei, ¿ok? Tei significa cojear, cojear. Cuando alguien anda malo de un pie, de una pierna y empieza a cojear, ¿ok? Entonces, Tairi Tei, la traducción en español es golpear, cojeando, ¿sí? Entonces, ahí te va. Yo voy a hacer, si yo voy a hacer Tairi Tei a la derecha es Atau. Voy a estártelo diciendo en toda la sesión para que te vayas acostumbrando a los lados, ¿ok? Tairi Tei, Atau, a mi derecha. Yo voy a poner mi pie completito derecho hacia donde voy, ¿sí? Y el otro lo voy a subir en punta. Fíjate, punta, ¿ok? Entonces, siempre al lado que yo vaya, y ahorita estoy haciendo mucho hincapié porque ahorita te voy a decir cuál es el incorrecto, ¿ok? Al lado que yo vaya, tengo que ir marcando mi pie completo, planito en el piso y el otro va arriba, ¿sí? Y es una simulación de que estoy cojeando. Entonces, vamos hacia allá. 1, 2, 3 y 4. Mi cadera, hazte cuenta que cuando yo piso, como que va para atrás y cierra. Y abro. Al momento de abrir, yo subo la cadera y al juntar, la cierro. Y golpeo hacia donde voy, ¿sí? Va. Taji, piti, toru, ja, y 1, y 2, y 3, y 4. Vamos a otro lado. Ahora vamos a ir con el pie de atrás en punta y el de enfrente va planito. Taji, piti, toru, ja, 1, y 2, y 3, y 4. Acuérdate que cuando abres es cuando sacas la cadera hacia arriba y al cerrar, golpeo, golpeo, golpeo al lado que voy, golpeo al lado que voy, ¿ok? Si ven que me acerco mucho aquí es porque estoy acercando gente, ¿ok? Vamos para allá, 4 y 4. Taji, piti, toru, ja, y 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Y 1, y 2, y 3 y 4. Muy bien. Te voy a decir detalles que tienes que tener en el Tairi Tei. No hay niveles, ¿ok? Entonces, niveles. Tajúa, ¿te acuerdas que eran niveles? No hay niveles, no es 1, 2. Esto está mal hecho, ¿ok? Yo tengo que permanecer en un nivel y todo el movimiento lo voy a hacer de cintura para abajo. Es decir, acá yo no brinco, no brinco, no brinco.
todo lo hace la cadera, por eso estoy moviendo mi cadera, pero yo no estoy moviendo mi nivel, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez, sin brincar, ¿ok? Contrólate. Taji, piti, toru, ja. 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. Bien. Voy a darte un tip. Ahorita que estamos viendo los básicos, no estamos viendo brazos, ¿ok? Lo que estamos viendo es poder dominar y aprender cómo son los básicos de cadera, o sea, todo lo de ahorita Hiti, ¿ok? Pero los brazos, aunque no los estamos viendo, son muy importantes. No hay que estar trabajando con dedos abiertos, ni con los brazos flexionados, ¿sí? O sea, yo entiendo que las fuerzas están ahorita aquí y en mis piernas, todo, ¿ok? Pero esto no lo vamos a dejar de lado. Siempre trata de bailar con tus brazos estirados, ¿ok? Si haces tú esto, te vas a mal acostumbrar. Entonces, acostúmbrate a estirarlos y a mantenerlos firmes, apretar, apretar, para que se vea mejor tu postura, tu porte, todo, ¿ok? Entonces, es bien diferente a bailar así, ¿ok? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnas que el tener las extremidades pegadas a mi cuerpo proyectas inseguridad, ¿sí? Entonces, si tú bailas así, por ejemplo, proyectas inseguridad. Si bailas así, ¿sí? Proyectas mucha seguridad. Entonces, ahorita, por ejemplo, el claro ejemplo, el Tairi Tei, el tenerlo aquí, no se ve bonito. Pónmelo acá. No estamos viendo brazos, pero trata de manejar todo con brazos abiertos. Amplitud aquí, 90 grados. Amplitud acá, 90 grados, ¿ok? Hacemos 4 y 4 Tairi Tei. ¿Listas? Y vamos con música. Taji, piti, toru, ja. 1, 2, 3, 4. Golpe de Tairi. 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos con música. ¿Listas? Vamos a hacerlos un poquito lentos, ¿eh? ¡Va! 1, 2, 3, 4. Vámonos de 8. Eso. 8, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, dale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Bien. Muy bien, chicas. Llevamos entonces hasta ahorita Tairi Piti, Tairi Tei, y vamos por el cuarto que es Teki Tairi, ¿ok? Teki Tairi, cuando yo te digo Teki, es en puntas, ¿ok? Una cosa es en puntas, que es Teki, y otra cosa es punta, que es patear, ¿ok? Cuando yo te pido una punta acá, es patear, y cuando estamos en puntas, es Teki, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí estoy acá, Teki, y si te digo Teki Tairi, es golpe en puntas. Entonces, yo estoy en puntas y hacemos nuestro básico Tairi, ¿ok? Aquí la idea es sacar lo más que puedas tu cadera, lo más amplia que se pueda, sin olvidar que mis rodillas van a ir intercaladas, atrás, 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 ¿ok? Detallitos que no quisiera ver. Mis rodillas no las quisiera ver así, abiertas, así por ejemplo, ¿ok? No me gustaría verlas así, son al frente, dirígelas al frente acá, ¿ok? Te vas a acostumbrar, a lo mejor al principio ahorita tu cuerpo como tal así hace esto, ¿no? Hace Teki Tairi así, tú lo tienes que acostumbrar a que vaya cerrado en todo. Ahorita lo van a ir viendo con los otros básicos, ¿ok? Entonces vamos cerrando la rodilla y vamos trabajando así para que se vea más estético, más elegante, ¿ok? Porque así pues no se ve mucho, ¿ok? Sale, muy bien. Entonces ese es el Teki Tairi. Ahorita vamos a hacer una cosa con música. Vamos a pegar nuestros 4 Tairis, ¿ok? El Tairi normal, el Tairi Piti, el Tairi Tei, que es el cojeando, el Piti era el doble, el Tei es cojeando y Teki Tairi es en puntas. ¿Sale? Va. ¿Listas?
Kill him. Primero acá, Tahiri. Va. Rodilla atrás. Juli completo, dale todo el giro. Tahiri Piti. Tedawa. Doble, doble. Misma fuerza en todos los lados. Tahiri 3, 1, 2, 3, 4. Saca cadera. 1, 2, 3, 4. Se quita ahí, va. De ladito para que lo veas. Me giro para que lo veas. Controla brazos, torso. No es así, ¿ok? Controlo. Yo me giro para que tú me veas. Tú no te gires, ¿ok? Bien. Listo. Bien, ahí vimos entonces los tahiris. Todo tipo de tahiris hasta ahorita, ¿no? Muy bien. Luego vamos a ver otro básico que es el baru, ¿sí? El baru significa 8. Ya vimos el número 2, que es piti, y el número 8 es baru, ¿ok? Entonces, vamos a imaginarnos un 8 acostado en el piso. Literal, acostado con las pancitas hacia tus lados, ¿ok? Entonces imagínate, una pancita aquí y otra pancita allá, ¿sí? Bien, con mi cadera yo voy a dibujar ese 8, imagínate una pista de carros, ya sea de tu hijo, de tu hermanito, de tu sobrino, de quien quieras tú, una pista de carros, con la cadera voy a empezar. Ojo, todos los básicos los vamos a empezar por la derecha, a excepción de los que yo te voy a decir, ¿sí? Si no te digo que este se empieza por la izquierda, todos van a la derecha, ¿ok? Entonces, baru empieza por la derecha. Estoy acá y voy a empezar por la pancita de enfrente. O sea, la pancita de la derecha la empiezo por enfrente y de ahí me voy a ir hacia atrás, ¿ok? Va, taji, piti, toruja, de frente para atrás, de frente para atrás, de frente para atrás, de frente para atrás, y 1, y 2, y 1, y 2, síguele, y 1, 2, 1, 2, sigue, 2, 1, 2, la pancita, 1, 2, 1, 2, ok, síguele ahí, te voy a poner música porque quiero explicarte algo en el pizarrón. Síguele ahí. Ok, te quiero explicar algo del baru, ¿sí? Ok. Sí, así es, Gina, es un infinito. Ok, fíjate, el baru, vamos a hacer como Gina dijo, es un infinito. Así, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que quiero que ustedes no hagan? No quiero que me corten aquí, ¿ok? Es decir, si ustedes cortaran así, se vería el baru de esta manera. Lo voy a hacer aquí cerquita, no importan los pies, quiero que me vean aquí. Harían 1, 2, 1, 2, 1, 2. No quiero que lo hagan así. Tiene que haber una conexión entre, yo empiezo por, ¿te acuerdas que te dije la pancita esta, no? La de enfrente, de la derecha. Entonces,
Yo empiezo aquí y cuando llegue aquí atrás tengo que conectar a la izquierda. Conecto a la derecha. Conecto a la izquierda. Entonces, mi cadera, muy bien. Ahí las estoy viendo, Sarina, Mónica, Mariana, perfecto. Ahí está. ¿Ok? Eso es lo que busco. Estoy aquí y busco que esté conectado un lado con el otro. Un lado con el otro y que no corte. 1, 2, 1, 2. Acuérdate que el barro lo tenemos en otea, que es la rápida, la que estamos viendo ahorita, y en la lenta, en la parima. ¿Ok? Entonces hay que aprender a hacer el movimiento correcto. Ya si te aceleras, igual, tienes que no cortarlo. ¿Ok? Acá. 1, 1, 2. ¿Sí? Y para que tu paro sea más avanzado, si así le queremos llamar, tenemos que hacerlo gordo. ¿Sí? O sea, si tú me haces un baro principiante, es un baro más así. ¿Ok? O sea, te lo hago de lado, más como así nomás. ¿Sí? Si lo quieres un poquito avanzado, entonces le haces súper gordo. O sea, la pancita aquí tiene que ser súper gordo. Que la práctica te lo va a hacer así. O sea, tienes que practicar para lograrlo. No creas que, es que llevo un mes o llevo un día. O sea, puede ser que en 3 días te salga perfecto, ¿ok? Pero pues practicándolo, ¿sale? Entonces, esto del barro sí se los quería dibujar porque creo que es muy importante que quede bien hecho. Ahora, los pies del barro. Ve mis pies. Primero yo necesito que tú me domines el barro, o sea, el 8, que me domines acá. Una vez que ya lo tengas, los pies, vamos a trabajar con meter mi talón, así, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora, no te esfuerces mucho en qué talón va en qué lado. Solito, de hecho, si te fijas, al tú hacer el barro exagerado, los pies se te van a empezar a soltar del piso. Hazlo exagerado, se te van a empezar a soltar y ahí puedes irlos metiendo, ya los exageras, ¿ok? Bien importante, la dirección del barro es de frente a atrás, porque me toca que a veces nos hacen el barro al revés, ¿ok? Es de frente para atrás, siempre, ¿ok? Esa es la dirección del barro, ¿sale? Muy bien, luego tenemos otro básico que se llama amaja, ¿sí? Amaja significa grieta, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos que estamos arriba del lodo, de un lodo que ya se secó. Entonces, cuando un lodo se seca, como que se abre, ¿no? La tierra así, como que se quiebra y se ven grietas, ¿sale? Entonces, el amaja, te lo voy a hacer de lado para que me veas mejor, es un conjunto de tairis. Lleva 4 tairis una amaja. Y si yo hago amaja derecho, va a ser, voy a pisar enfrente, atrás, enfrente, atrás, enfrente, atrás. Hazlo conmigo, enfrente, atrás. Quiero que me levantes esta punta. Yo siempre le voy a llamar pie base al pie que no se separa. Por ejemplo, aquí el pie que lo separo es la derecha. Mi pie base es esta izquierda que nunca se mueve, que ahí está fija al piso, ¿ok? Levanto el talón, pero la punta está súper fija ahí, ¿sale? Entonces mi pie base ahorita es la izquierda, bien. Entonces, a ver, se me movió aquí la... Espérenme. Ok, entonces, aquí vamos a hacer enfrente, atrás, ¿sí? Y mi cadera va a ser lo siguiente, enfrente, atrás, enfrente, atrás. Entonces, en conteo va a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, una amaja lleva 4 tairis. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, no sé si se acuerdan que en la coreo, cuando hacemos acá la flor arriba, que les dije es una amaja y medio. ¿Por qué? Porque yo lo hacía con izquierda. 1, una amaja, y medio es nomás enfrente. O sea, ya no marcaba atrás. Entonces, una maja y medio, ¿sale? Pero una maja completo es enfrente y atrás con 4 tairis, ¿ok? Grábate eso. Entonces, vamos a hacer 4 derechas
y 4 izquierdas, ¿ok? Voltéate para hacer la derecha, eso es algo muy importante. Siempre que vayas a hacer un básico de lado, al público le tienes que mostrar el pie que estás moviendo, ¿sí? O sea, yo no voy a hacer amaja a Wii, el izquierdo, acá atrás, porque tu público no lo estás viendo, ¿sí? Lo que el público debe de ver es el pie que está actuando, el que se está moviendo, ¿sale? Entonces, si yo ahorita voy a hacer amaja a Tao y te lo quiero enseñar a ti público, me tengo que girar a mi izquierda para que quede mi derecha hacia el público, ¿ok? Va, 4 derechas, 4 izquierdas. Taji, piti, toruja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me giro. Izquierda. Taji, piti, toruja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Terminas en el 4, ¿eh? No me vayan a hacer 1, 2, 3. Porque te falta el cuarto, el regresar el peso, ¿ok? Termina en el cuarto taller. Muy bien. Ese se llamó amaja y significa grieta. Vamos a hacerlo con música y vamos a hacerlo de frente, ¿ok? Y le anexamos el barro de una vez. Amaja, Tao, va. 1, 2, 3. Síguele, yo te voy a decir cuando cambiemos de lado. Bien fuerte tu tahiri, golpe y tu rodilla. Están intercaladas. Vamos con la izquierda. Enfrente, atrás, enfrente, atrás. Eso. 4 golpes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a aprovechar el barro. Ahí. No lo cortes, vamos a unir los dos lados. ¡Curi! Amaja va. 1, 2, 3, 4. Y cambio. Golpe, golpe de cadera. Yo no brinco, no brinco. Controlo de cintura por abajo. Eso. Vamos a caminar a la izquierda. Dale. Vamos a la derecha. Ya se acabó, pero síguele. Y 1, y 2, y 3, y 4. ¿Ok? Cuando yo camino, déjame le pongo pausa. Ok, cuando yo camino, el pie que va mandando es el pie base, o sea, mi guía, hazte cuenta, mi carril es el pie base. Esto se va a mover, pero el pie base, mira, me voy a ir por la línea, ¿sí? De frente a atrás. El que manda es el pie base. El pie base es el que no se mueve, el que va marcándote la dirección, ¿sí? Entonces, no quiero ver, ¿sí? O sea, no, vas ordenadamente en tu línea, acá, pam, 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 pero vas derechita, 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 derechita a la misma dirección, ¿ok? Y acuérdate que siempre tienes que hacer el pie del público, ¿ok? Muy bien, entonces, vámonos ahora con Farapu. ¿Listas? Farapu, hip come en Farapu, ¿sí? Ese es el básico más importante de todos, ¿ok? Este lo tienes que dormir a hacer, soñarlo, practicarlo, todo lo que puedas, todo lo que puedas, ¿ok? Muy bien, el Farapu significa licuar, ¿ok? Licuar y vamos a hacer un círculo rápido y alrededor de mi cuerpo. Este es un Farapu, ¿ok? No te asustes, te lo voy a decir cómo es. Es acá, es aquí, es acá, ¿ok? ¿Cómo es? Es un círculo no tan grande. No sé si te acuerdas ahorita que estábamos calentando que les dije, Ami,
y que les dije, el AMI es grande y lento, ok. Es tipo, como el AMI, son primos hermanos, pero el Farapu es chiquito acá, chiquito, ¿sí? Pero no significa por ser chiquito que nomás lo vas a marcar atrás aquí, ese es el primer error, ¿ok? Farapu incorrecto es hacer aquí el círculo. Farapu correcto es imaginarte un círculo alrededor de tus pies, ¿ok? ¿Dónde está el...? Fíjate. Voy a hacer un círculo. ¿Se nota? Más o menos. Un círculo. Me voy a meter en el círculo y voy a hacer todo el círculo. O sea, también pasa por enfrente de mis pies. Mi pelvis va hasta enfrente. Hasta enfrente. ¿Sí? No es un círculo hecho aquí atrás, donde yo me meto y pongo nomás mis talones y hago el círculo aquí atrás. ¿Sí? Es muy común que hagan el Farapu así aquí atrás nomás. Y aquí, bien, gracias, estirada la panza, ¿no? No, es hacia enfrente, se tiene que apretar, ¿sí? De hecho, el ombligo tiene que hacerse así, tiene que sonreír el ombligo acá, ¿ok? De tan enfrente que tienes que hacer tu Farapu. Importantísimo, necesitas practicar ese círculo alrededor de tus pies, ¿ok? Entonces vamos a irnos con un Farapu despacio, voy a soltar la música y vamos a practicar, primero vamos a practicar la dirección, o sea, no la dirección, sino el movimiento de este básico, que es el más importante. Les decía cuando se los enseñé que el Farapu es tan importante que cuando vas a una competencia de solistas y el jurado te está evaluando, están los criterios, ¿no? De imagen, vestuario, técnica, dificultad, guarda, Farapu, ¿sí? O sea, un criterio como tal, o sea, imagínate en técnica, pues están hablando de la técnica de la bailarina, de todos los básicos, pero aparte hay un criterio que se llama Farapu, ¿sí? O sea, aparte está, lo toman como si fuera así de importante, pues, ¿no? Entonces, así de importante es que tenemos que aprenderlo bien, ¿ok? Otra cosa de este básico, tiene una pausa, ya lo hemos visto en clases, un poquito de gramática, la pausita esta, que es una pausa en la garganta, es Farapu, ¿sí? El nombre correcto de este básico se pronuncia Farapu. En México, pues por flojas y así, es Farapu, pero es Farapu, ¿sí? ¿Sale? Nomás para que sepan que lo correcto es Farapu, ¿sale? Bien, vamos a soltar música y vamos a estar haciendo mi círculo. Otra cosa, el Farapu puede ser para ambos lados, ¿ok? Ambos lados, 1, 2, 1, 2. Pero todas tenemos un lado como escribir, ¿sí? O sea, como escribir, yo puedo agarrar la pluma con las dos manos, pero una me va a salir muy bonita y la otra me va a salir horrible, ¿sí? Entonces el Farapu es totalmente igual. Tú tienes un lado, por ejemplo, yo lo hago al lado contrario de las manecillas del reloj, pero tengo alumnas que tienen un Farapu wow, mega wow, y lo hacen para el otro lado, ¿sí? O sea, es de cada quien. Ahí sí yo no te voy a decir, va para este lado. Tú tienes tu lado y lo vas a encontrar, ¿ok? Es a donde lo sientas más fluido, que te sale más rapidito, más bonito, ese es tu lado, ¿ok? Sale bien, pongo música y hacemos Farapu. Primero acá, despacito, vamos combinando el movimiento. Rodillas, bien importante, levanta los brazos, los pies aquí, acá. Rodillas, mueve rodillas. Mueve tus rodillas, no te quedes aquí. Este es un Farapu incorrecto, esto es incorrecto. ¡Súbete! Y empieza a estirar hacia atrás la rodilla. Eso. Vamos a
Ok. Bien, voy a hacerlo volteada porque quiero que veas mi pareo. El pareo es esto, para las que no saben, es parte de un vestuario, de un uniforme, es un pedacito de tela. Les recomiendo a las que no tienen, popelina es lo más recomendable, ¿ok? Ya empezaron a pedirlo en las competencias solamente de popelina, ya no se usa el aguadito, el de rayón. El rayón ya no, es pura popelina, ¿ok? Pero igual, lo que tengan, un pedazo de mantel, lo que sea, se lo pueden amarrar. Todo sirve como pareo, ¿ok? Bien, fíjate mi pareo, acá, ¿sí? Es una línea. Cuando yo hago farapu, va a empezar a verse como una ola, ¿sí? Fíjate, se empieza a olear, empieza a ser así, ¿sí? Acá, entonces la idea es que cuando yo hago farapu, ¿sí? Se vea esa ola, tan, 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 tan. Y lo que queremos es que entre más soleado se vea mi pareo, está mejor hecho el farapu. Si ves, grábate, de hecho eso te va a servir un chorro. Grábate, revísate y tú no, se ve muy plano. O sea, se ve así, no se ve así. Grábate, grábate, grábate hasta que ya. ¿Cuál es el por qué no se está viendo así? Porque no estás metiendo suficientemente la pelvis al frente. O sea, estás muy aquí atrás y al hacerlo aquí atrás se ve así. Este es el típico movimiento así de un farapu que quiero hacerlo rápido, pero todavía no me he dado el tiempo de dominar mis rodillas, dominar mi círculo. Por eso les digo, dense el tiempo. No me importa la velocidad. Ahorita lo importante es que domines, o sea, correctamente cómo es un farapu, ¿sí? Ya que lo tengas impecable rodillas, ya le puedes meter velocidad, ¿ok? Entonces, el primer error es el farapu y querer hacer, sí, porque yo quiero rápido, pero no estás haciendo el círculo, ¿sí? Entonces, para que se vea oleado, fíjate, lo voy a hacer lento. Tengo que meter pelvis, ¿sí? Si yo no meto pelvis y me quedo aquí atrás, no se ve oleado, ¿sí? Y puedo ir rápido, puede estar rápido, pero no lo estoy oleando. Y si meto pelvis, ahí ya, ¿ok? Va, pelvis al frente. Pam, 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 pam. ¿Sí? Entonces, vamos practicando eso. Más que la velocidad, sirve mucho que te grabes. Te ayuda muchísimo. Grábate y tú ahí en tus ratos libres, dale velocidad, dale bajito, dale velocidad, vete checando. ¿Ok? Pero para que tú sepas así como que, check, ya me quedó bien el farapu, te revisas con el oleado de tu pared. ¿Ok? Muy bien. Voy a ver cómo vamos. Ok, vamos a hacer con música el farapu. Como les digo, es el básico más importante y lo quiero ver con música y vamos a abrir, cerrar y hacer ciertas variaciones. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de la tela? Es algodón, o sea, la tela es algodón, pero si tú vas a comprarlo, lo puedes pedir como popelina. ¿Ok? Popelina, se los voy a poner aquí en el chat. Ahí está. ¿Vale? Muy bien. Entonces, suelto música y vamos a ver farapu con música. ¿Vale? Va. Ahí tiene mucha intro nomás de adelante, porque está padre. ¿Listo? Yo lo voy a hacer volteada para que me veas, ¿ok? Tú hazlo de frente, para que ensayes. ¿Lista? Va. ¡Mete pelvis! Lo voy a hacer lento contigo. Rodillas, pelvis, círculo bien marcado al frente, atrás. Rodillas. Dale, dale.
abrir y cerrar. No lo puedo hacer. ¿Qué Listo. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos con los básicos. Ok. Vamos a ver, igual, estamos ya con Farapu, lo vamos a ver con Teki, ¿ok? Teki, que es mi punta. Vamos a ver, Teki, Farapu, voy a hacer mi círculo. No porque yo esté arriba voy a dejar de mover mis rodillas, ¿eh? O sea, no es así como que es, muevo rodilla al frente y atrás, al frente y atrás. Algo súper importante de los Tekis cualquiera, porque hay unos Teki Tairi también. Los pies tienen que soltarse del piso, ¿sí? La analogía que yo siempre utilizo cuando estoy enseñando un Teki es levantar los pies como si estuvieras arriba de un hormiguero. Imagínate que están de esas hormiguitas chiquitas que pican súper horrible así en los parques, ¿no? Imagínate que estás arriba de ese hormiguero. Ay, que hay que quitar el... Estoy escuchando... Ok, entonces, estoy acá. Sí, vamos a imaginar que estamos arriba del hormiguero y tengo que levantar los pies. Una reacción cualquiera de cualquiera para que no se te suman las hormiguitas es levantar los pies, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque me toca muchas veces que me hacen el Teki con los pies pegados. Ya están así y ahí están, queriéndose caer, ¿sí? Entonces los pies se levantan uno, otro, otro. Ya sea haciendo Teki Tairi, haciendo Teki Farapu. Sobre todo el Teki Farapu, es muy común que creamos que estamos con los pies pegados. Es separar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sobre todo en el giro. Si tú haces con un pie, se va a ver, yo siempre les digo, como Farapu reggaetonero, ¿no? Así, ¿sale? Entonces tienen que ser los dos pies. Ya sea si los estoy haciendo en el piso o los estoy haciendo arriba, es uno y otro, es separar del piso, ¿ok? Bien, a ver, creo que están hablando mucho aquí. Mande, ¿qué pasó? Victoria, ¿qué pasó? A ver, un momentito. Dime. Ahí ya te abrí el audio. Ahí está. Mándeme. ¿Es normal que te duela como una raíz del pie? ¿En dónde te duele? ¿La planta del pie? Ah, sí, es normal que te duele. Sí, es normal y sobre todo ahorita que estamos haciendo mucho paso. Pero es importante siempre el estiramiento, que lo hagamos tal como debe ser, con todo el tiempo, por eso le doy casi toda una canción al estiramiento. Pero es súper normal, no está pasando nada raro, no te preocupes. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces, me regreso acá. Ok. Vamos a hacer Teki Tairi con música, ¿sí? Y vamos a hacer como un combo de todos los básicos que hemos visto. ¿Sale? Ahí va. Empiezo con Teki Tairi, ¿ok? Va. Teki Farapu, rodillas. Uri total. Uri completo. Tairi va. Rodilla atrás.
rodilla, rodilla. Vamos a la siguiente. Tahiti Piti. Ah. Tahiti Piti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mismo golpe, misma fuerza, todos los lados. 1, 2, 1, 2. Vamos a todos. Vamos arriba. Queda aquí. Te pica ahí. Saca cadera, rodillas atrás. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Cambio. Para tú. Hey, muy bien. Listo, chicas. Ok, estoy viendo aquí que nos faltan bastantes básicos. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase de regularización, pero sí quiero ver con ustedes todos los demás, porque yo estoy segura que va a haber dudas los que no les explique ahorita. Traté de hacerlo lo más detallado posible, pero todavía quedan básicos. Entonces yo les confirmo la próxima semana si se queda de nuevo un jueves o cuándo lo hacemos. Pero sí va a haber definitivamente la segunda parte, ¿ok? Es que ahorita pues ya me tengo que ir porque tengo otra clase, pero a ver, dudas, ok. Gaby, voy a abrir micrófonos y tenemos literalmente 2 minutos de dudas. Bueno, a ver, Gaby, espérame. ¿Dónde estás? Aquí estás, ajá. Ya puedes quitar activar el micrófono. Bueno, Sí. bueno. Aquí, es que cuando yo me parapo, Espérame, es que tu video se... Ahí está, ya, es que no lo veía. Espérame, ok, dime. cuando yo la veo, siento que dan mucho sus rodillas para atrás, pero a mí me duele que hago así. Si la hago así, está bien, pero todos los movimientos siempre si las hago más para atrás y me terminan doliendo después de la clase. Entonces quería saber si está mal si la hago así. Ok, perfecto. Entonces, mira, el farapu sí tiene que ser... espérame, voy a fijar aquí mi video. Ok. El farapu tiene que ser, como les comenté ahorita, con rodillas atrás, pero fíjate esto. Siempre dejo un espacio, o sea, no lo hago 100% para atrás, porque imagínate, se te puede quedar ahí atorada, ¿no? Entonces siempre, por más que sea atrás, fíjate, siempre tengo un pedacito que no lo hago hasta atrás. Entonces dejo o sea, por más que lo esté jalando, siempre hay como un 10% o un porcentaje que falta. Entonces, ese porcentaje que yo dejo de seguro para no hacerlo hasta atrás, es el que me va a asegurar que no me voy a lastimar y que no me van a doler las rodillas, ¿ok? Entonces, esto trata de hacerlo sí para atrás, pero siempre sabiendo que hay un tanto más que no lo hago hasta atrás. Okay. Y otra cosa es que lo hago a veces aquí y otras veces lo hago más marcado atrás, pero es más en medio, ¿no? Ajá. Es en medio. Literalmente, lo que les decía ahorita de la rueda, imagínate, ve tus pies y hazle un círculo imaginario a todos los pies, de enfrente hasta atrás. Entonces, tu cadera tiene que pasar ese círculo, es decir, o
sea, tu ombligo, aquí si lo ves, tiene que ir hasta la punta de mis pies, o sea, tiene que pasar mis dedos, ¿ok? Por eso les digo que muchos errores son hacerlo aquí atrás, entonces te cuenta los pies quedan libres ahí sin movimiento, no, o sea, yo mi cadera la tengo que pasar por todos mis pies, o sea, tanto por enfrente como por atrás. Entonces ahí es donde hago yo mi círculo imaginario y ahí me voy, ¿ok? Sí, siempre, o sea, ahí sí no hay de que unas veces lo hago atrás, unas veces lo hago enfrente, o sea, siempre mi farajo tiene que quedar aquí, ¿ok? O sea, nunca lo puedo hacer acá. ¿Sale? Cuando yo me ando rápido, siento que me muevo mucho de esto de aquí. Ok, cuando lo hace rápido, ¿qué? Cuando lo llego a intentar hacer rápido, siento que se mueve mucho todo esto. Que se mueve mucho. Ajá. Sí, pero no importa. Métete a los videos literal de las tahitianas y, o sea, se mueve porque se mueve. Pero la cosa aquí es, si tú estás haciendo lo que te digo del pareo, lo estás haciendo bien. Ok, pero acuérdense siempre antes de pasar a la velocidad, primero vamos corrigiendo y haciendo bien e impecable nuestro círculo. ¿Sale? Okay. Ok, Gracias. gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? Gina, Maestra, dime. cuando hacemos el tairi, es así. Ajá. ¿Tenemos que arrastrar el pie o lo levantamos? Lo tienen que arrastrar. Fíjate, aquí lo voy a hacer. Lo voy a hacer para ustedes. Espérame. Ahí. Estás acá y él. Lo arrastro, lo arrastro, lo arrastro. ¿Ok? Ahí estoy. Pam, 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 pam. O sea, si quieres, el que más levantas es el pie base, porque no se va así. Pues. El pie base es el que se levanta. Y el otro lo llevo arrastrado. Tan, 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 tan. ¿Sí? Que tampoco levantando que se vea así, pues no, así no. Así mini, pero es el que más se levanta, más que el otro. ¿Ok? Sí, sí. Vale. Gracias. Muy bien, thank you. ¿Alguien más? Ok, Mónica, una duda en los simples, ¿podemos levantar las plantas del tahiri? No. ¿Del farapo? Tairi o farapu, o cualquiera. O sea, el que No. va en el piso, tienen que ir pegadas. Van pegados al podemos- piso. Sí puedes levantar cuando de plano tu farapo está súper rápido y se levanta por la velocidad. Ahí sí, o sea, me das. A ver si me ves. Ok, lo voy a hacer rápido ahí, fíjate. No sé si se levanta, pero nomás es como que la única vez que puedes medio así, pero no. O sea, realmente van pegados, ¿sí? Incluso a mí sí me ha tocado ver que hacen tairis así, por ejemplo. No, o sea, va en el piso. Va a haber básicos que yo les diga, vamos levantando las puntas, digo, los talones, por ejemplo el del baru, ¿no? Así. Ese sí, o por ejemplo el del áfata, que no llegamos al áfata, a verlo así con la clase de regularización. Si lo vimos en la normal, ahí también se levanta. Entonces, cuando se tenga que levantar el talón, yo les voy a avisar. Por ejemplo, hoy que vimos el amaja, que les dije, levanto, ahí sí, ¿ok? Entonces, pero lo que es tairi, farapu, no se levanta. Dale, otra cosa, y esto es muy importante mencionar, Aloha maneja una fusión de técnicas de diferentes escuelas de Tahití, ¿sí? Cuando yo estuve allá, estuve tomando clases en diferentes escuelas y me gustó tomar, por ejemplo, el áfata me gustó de Tahiti Ora, por ejemplo, el Baru me gustó del conservatorio y así, me fui yendo, entonces fuimos uniendo. Realmente no hay un básico que diga yo está bien o está mal, pues no, o sea, yo te estoy diciendo lo que usamos aquí en Aloha, pero a lo mejor en otra escuela, si lo usan así, pues no está mal, dependiendo siempre que venga pues de la isla, ¿no? O sea, respetando la cultura, pero nomás que sepan pues que no es como que si en Aloha está así, aquella escuela está mal, ¿no? Simplemente es una fusión de muchas técnicas, pero todas provenientes de la isla de Tahití, ¿ok? Sale. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, niñas? ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a estirarnos rapidito y para vernos ya mañana en la clase. ¿Ok? Y yo quedo pendiente de decirles cuándo nos volvemos.
Círculo. Otro lado. Derecha, izquierda. Want more and more people just want more and more freedom and love. Hombros, atrás. Want more and more people just want more Vamos al and more frente. love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified. Bajo, piernas estiradas. Mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Bajo. Cambio. Acá. Me estiro. Cambio. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got Arriba. his strong beliefs. Punto bajo. He's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong Arriba. beliefs. Want more and more. Oh, pierna atrás. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, more and more. People just want Cambio. more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire. Mind and senses purified. Ok, tornillo acá. Mind and senses Circulito. freed from desire. Mind and senses purified. Vamos adentro. Desire. Cambio. Listo, muy bien. Bien hecho para estirar muy bien. Otro lado. Uno y uno. Eso. Inhalo. Exhalo. Una más. Exhalo. Listo, chicas. Muy bien. Entonces, ensállenle con cualquier canción, así una que te guste, no tiene que ser necesariamente un OTEA o algo, la que te guste, con cualquiera la puedes aplicar. ¿Sale? Muchas gracias, chicas, y nos vemos mañana. Bye, bye. Ay, Victoria, qué hermosa. Extraño mucho estar ahí en Aloha, yo también. Bye, bye, nos vemos.